y que generó gran preocupación. Nosotros nos volvemos a meter en las medidas anunciadas por Sergio Massa. Le damos la bienvenida a Nico Caropresi. Nico, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por... Buenas noches, Buenas noches, por la ¿no? invitación, sí. Bueno, Nico es referente de la UTEP y también del Movimiento de Trabajadores Excluidos. Lo mirabas recién a Sergio Massa aquí, a tus espaldas. ¿Cómo recibiste estas medidas? Tuviste que abrir Instagram para Nos poder enteramos verlas. que iban llegando por recortecitos de redes y ahí Extraño, vamos ¿no? mirando. Extraño, habíamos tenido algunos diálogos en la semana a ver que se venían anuncios. ¿Con quién? Con gente del Ministerio de Desarrollo, entre los compañeros de la UTEP, un poco preocupado por la situación, lo que había dejado el paso de la semana. Y bueno, hoy íbamos ahí desmenuzando y arriesgando, lo dice hoy, lo dice mañana, cuando lo dice. Claro. La verdad que Se hacía esperar, ¿no? se hacía esperar. Y encima Sergio Massa estaba en Estados Unidos, ahí negociando con el Fondo Monetario que llegue esa suma de 7.500. Exactamente. Creo que estábamos como muy pendientes a ver cómo cerraba eso, o por lo menos Sergio Massa o el gobierno estaba pendiente de eso. Creo que hay algo para resaltar, que lo que vos dijiste, son medidas compensatorias, no son beneficios extra para los trabajadores. Digo, frente a una situación excepcional como fue la devaluación post-paso, y devaluación exigida por el Fondo Monetario Internacional, más allá de la negociación o no negociación, yo creo que eran urgentes medidas para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras argentinas. Entonces, eran medidas que estábamos esperando. Parecen algunas bastante favorables, otras parecen que se quedaron ahí a mitad de camino. A ver, ¿cuáles son favorables? No, yo creo que todo el proceso que habla del sector incluido de los monotributistas o estas novedades de medidas concretas para los monotributistas es una novedad. Para los jubilados también... No existían. No existía. No estaban en el mapa, en el radar de las políticas del gobierno. Jamás, de ningún gobierno. De ningún gobierno, y creo que por primera vez hay medidas concretas para ese sector. Lo que es para los jubilados creo que también son buenas medidas. Lo que es para tarjeta alimentar también me parece que es una medida que intenta un poco reforzar la pérdida del poder adquisitivo que hubo en un montón de familias en Argentina. ¿Está bien? Es un número, siempre es insuficiente, pero... Yo creo que es un aceptable. número que trata de empardar lo que se movió en los últimos ¿Y días. alcanza para empardar? Es que habría que verlo ahora cuando salga a la calle. Claro. Ese Pero a ojo rápido te da la a sensación hoja rápido de que yo creo que por lo menos, no digo que han mejorado mucho la situación, tanto la tarjeta alimentar como el potenciar trabajo, como la asignación universal por hijo, vienen perdiendo mes a mes contra la inflación. Entonces, si vamos en el acumulado, quizá seguimos abajo, pero frente al sacudón que significó lo de la semana pasada, creo que por lo menos se acercan un poco. Ahora, yo veo varias cosas de las medidas. Primero, que son anuncios por 3 meses. Sí. Como que la situación en 3 meses se retrae. Bueno, pero en algunos casos... En algunos indican casos que después de después... los 3 meses hay aumentos. Jubilados, tarjeta alimentar. Exactamente. Lo de jubilados no sé si quedó claro, no lo termino de entender. Sí. Lo de Sí, lo de tarjeta alimentar sí dice que va a haber un 30%. Lo de jubilado dice 3 bonos o 3 sumas fijas, Sí. que alcanza un 124. Después de noviembre en adelante no queda muy claro. En potencial trabajo no entiendo por qué, entendiendo que la situación para otros sectores era de necesaria de apoyo de 3 meses, para este sector es solo de 2 meses. Entonces ahí esas cosas A ver, donde ese es el sector donde ustedes trabajan. Exactamente. Contanos un poquito mejor. Bueno, ahí, o sea, la medida que anunció fue un bono extra de 20.000 dividido en 2 cuotas, a cobrar en septiembre y a cobrar en octubre. No sé qué irá a pasar en noviembre, que no anunciaron nada para noviembre. Así como para la jubilación anunciaron 3, para la libertad creo que es un único bono, pero después el aumento de 30%. Queda en septiembre la discusión del Consejo del Salario del Mínimo Vital y Móvil. Quizás ahí tengamos que llevar una discusión del porcentaje que tiene que aumentar el mínimo vital y móvil para reforzar los aumentos de las jubilaciones y los aumentos del potenciar trabajo. Pero me parece que es una medida de esas que se toman a veces en este gobierno, vergonzantes, de aportar a un trabajador que de alguna manera está incluido a través del potenciar trabajo, que con esto complementa un pedazo de su ingreso, que tiene que cumplir jornada de trabajo, que tiene que cumplir horario, responsabilidades. Y como en esa cosita de que siempre se lo asocia al planero, o incluso cuando anunció la medida, a los planes, dijo, en vez de decir al salario social complementario o al potenciar trabajo, no en el anuncio, pero sí después cuando lo habla, digamos. Sí. Entonces ahí me parece que como toman con esa vergüencita medidas que son para trabajadores de verdad, las terminan tomando más para abajo, digamos, pero porque no entiendo literalmente por qué para el resto
estamos pensando en medidas de 3 meses y para el potencial trabajo estamos pensando solo en 2 meses. Entonces, quedará pendiente esa discusión. Ojalá que tanto en el caso de los jubilados como en el potencial trabajo se reúna el Consejo del Salario en septiembre, el Consejo del Salario proyecte un aumento, digamos, acorde a la situación que está viviendo el poder adquisitivo de la clase trabajadora jubilada o excluida, y que entonces se termine de complementar esta medida que se está anunciando, además de afinar algunas cosas que todavía quedan dando vueltas en el Ministerio de Desarrollo que hay que... Podría haber dicho hoy, por ejemplo, hago un anuncio, una propuesta al Consejo del Salario que aumente tanto por ciento. Tranquilo, no lo podía definir Sergio Massa, pero si él lo proponía, claramente tenía grandes chances de tener éxito, ¿no? Yo creo que, por eso digo que es como medidas necesarias que intentan empardar, pero que para mí tienen gusto a que falta un tramito, digamos, de gobernabilidad, por lo menos de este gobierno, que, o sea, tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre. Entonces, bueno, que las medidas contemplen eso y dejen una situación o más o menos bien parado. Pero es fuerte lo que decís. ¿No alcanzan para la gobernabilidad? No, para mí, ahí lo de la gobernabilidad o no gobernabilidad, yo lo que creo es que si acá estamos discutiendo qué Argentina no se quiere vivir, contra qué Argentina se quiere vivir, o qué políticas se quieren y qué políticas no se quieren, si cada vez que tomamos medidas para reforzar el bolsillo y la espalda de los trabajadores y las trabajadoras argentinas, las tomamos a corto plazo, como que veamos en los próximos 3 meses, después vemos cómo seguimos. Esas cuestiones es a donde yo siempre digo por qué las políticas hacia los trabajadores son siempre a corto plazo y las políticas para los grandes sectores concentrados de la Argentina son siempre a largo plazo, las que contemplan el impacto de la sequía, las que contemplan esa cuestión. Entonces ahí es donde yo digo, yo no sé si la gobernabilidad o no gobernabilidad, sí la dignidad de los trabajadores y las trabajadoras argentinas dependen de cuán fortalecido este gobierno deje, venga quien venga después, digamos. Claro. Pero la verdad que la situación es complicada, digamos. El kilo de papa está a casi 1.000 pesos. Bueno, o a una verdulería no conseguí choclo. Esa es la otra cara de la moneda, ¿no? Porque de hecho anunció el ministro medidas en ese sentido, acuerdos de precios en algunos sectores, congelamientos y al mismo tiempo un sendero del 5%, que uno dice, bueno, con una devaluación del 20% sería algo relativamente positivo si se cumple. ¿A vos qué expectativa te genera este anuncio? Mira, ahí lo de los acuerdos de precios en algunos casos funciona, después yo creo que hacen falta medidas de fondo que este gobierno todavía puede frenar, puede impulsar todavía. Por ejemplo, yo creo que tiene margen, no sé si el impacto va a ser que en los próximos 2 meses eso tenga un impacto, mientras vos llevás estas medidas que son de refuerzo, de contención, son un salvavidas, para que la población más o menos flote en una situación de crisis preocupante. También puedes tomar medidas de fondo. Y en la producción de alimentos, por ejemplo, nosotros venimos proponiendo desde hace... Antes de que me cuentes las propuestas, el precios justos barriales, ¿está funcionando? Yo te digo que desde mi punto de vista no. Claro, de lo que vos ves, desde mi punto de vista no funciona, desde lo que ven mis compañeros no funciona. O sea, no, vas a un almacén en un barrio y no existe. Ponele a veces la medida, vos ves que un par de días se cumplen y después cuando se esfuma más o menos el efecto psicológico, se vuelven a... O sea, yo creo que del otro lado, del lado de las grandes cadenas de distribución de alimentos, están todo el tiempo especulando a ver cuando la tensión se corre un poquito hacia otro lado y los precios aumentan, pero porque es como la vivimos todos, y eso lo vive un trabajador de un barrio excluido hasta el trabajador más favorecido de todo el sistema capitalista. Eso lo vivimos todos. Yo siempre digo que en las grandes cadenas de supermercados que están aquí en la ciudad de Buenos Aires, encontrás precios justos. Sí. Pero claro, es un sector de la población, no es todo. Eso no llega a otros, eso no llega, a la distribución en las barriadas no llega, y a veces también, incluso cuando llega a la grande cadena, a veces después está el faltante de producto, porque salimos todos a buscar el producto cuando está ahí. Entonces, la situación está un poquito destartalada, por decirlo de alguna manera. Entonces, frente a eso, las medidas tienen que ser concretas y gruesas y a largo plazo. Yo reitero, no entiendo por qué las pensamos a 3 meses y si el problema no creo que en 3 meses desaparezca, digamos. Hay que ver los números de la inflación ahora, pero no creo que la inflación baje al 1% bueno, supone mensual. Que ya llega un nuevo gobierno y un poco va en ese sentido. El monotributo productivo, esa innovación para el sector donde trabajan ustedes,
¿Sirve, ayuda, cambia algo? Yo creo que cambia, permite tener un mejor registro por parte del Estado en tanto a ese trabajador, permite focalizar mejor las políticas para el Estado en ese trabajador, le va a dar algunas facilidades al trabajador que se inscriba, no le va a cambiar diametralmente la vida en el contexto en el que estamos. Quizá en otro contexto de la economía o quizá a principio de este gobierno hubiera sido una medida mucho más aplaudible o ovacionada, no sé. Ahora creo que es una medida que está bien, que ayuda, digamos, en los términos de ordenar al sector y pensar política para el sector. En lo inmediato, en un trabajador que hoy está completamente informal, le permite la formalidad en términos más institucionales que con los beneficios de esa formalidad. Es bueno porque lo registra, no sé ahora en este contexto, o sea, yo en este contexto pensaría más en esta medida de cuánto vamos a hacer flotar a esos trabajadores con ayuda del Estado, sí, en un contexto donde la economía no está, o donde la economía está descargando su crisis sobre los que menos tienen, digamos. ¿Qué está pasando en este momento en los comedores de ustedes, en los lugares donde están trabajando, en las barriadas, en las cuadrillas que trabajan en los barrios? Bueno, yo sé que eso ustedes lo hacen permanentemente, patean los barrios de emergencia que están en peores situaciones y con esos planes potenciar, tratan de mejorar la calidad de vida de esos barrios, las viviendas. Por lo tanto, están ahí adentro y conocen exactamente qué está ocurriendo después de esta última devaluación post-paso con ese sector de la población. ¿Qué es lo que estás viendo? Mirá, hace poco, la semana pasada, nos juntamos con un par de compañeros, cartoneros, ambulantes, de varias de las ramas productivas o de trabajadores que se nuclean en las diferentes organizaciones de la UTEP. Y la preocupación de la mayoría es que la plata no alcanza. O sea, podríamos hablar de cualquier otra cosa, pero la preocupación de la mayoría es que el impacto devaluatorio de ese 20% se sintió en absolutamente todos los bolsillos, digamos. Eso, en un lugar donde tenés ciertos niveles de ingreso, se vive de una manera, en un lugar donde los niveles de ingreso eran para comer, a modo de ejemplo, te lo digo, no que te estoy diciendo, 5 kilos de carne por mes, y de golpe vos vas a pasar a comer 3, eso tiene un impacto que se nota en la cotidianidad de la vida, digamos. O sea, el alimento, claro, cambia la cantidad de alimento, la calidad del alimento cambia. Entonces, muchos de esos compañeros y compañeras estaban expectantes al anuncio de estas medidas. ¿Llega a ser desesperación eso? En algunos casos sí, en otros está la contención de la organización social, del comedor comunitario, de los espacios de cuidado que ayudan a que la desesperación encuentre algunos canales de contención que permitan no resignarse a una vida más horrible, sino de tratar en la compañía de los compañeros organizados y las compañeras organizadas, buscar vivir un poquito mejor en esta situación. Hay angustia, hay preocupación, sí, y eso generó mucho miedo que lo que pasó la otra vez con estos robos, digamos, armados por algunos sectores, vaya a saber bien cómo se operó ese proceso, haya causado que estén cortando clavo con los dientes desde la política, de los medios, de los sectores empresarios, por miedo a qué era eso de verdad. Ahora quiero ir a ese lugar, quiero preguntarte un poquito por esa situación, por lo que vimos esta semana. En realidad te habíamos convocado fundamentalmente por eso y en el medio, bueno, vinieron estas medidas de Sergio Massa, que sigue haciendo nuevos anuncios, ¿no? Esta seguidilla de todo el día, desde el mediodía, con Reels en Instagram y en las redes sociales. Bueno, ahora es el caso de las trabajadoras de casas particulares. A ver qué anunció el ministro. A los trabajadores y trabajadoras de casas particulares, que son casi 425.000 argentinos, les quiero contar que dispusimos de una suma fija de 25.000 pesos que se pagará durante los meses de septiembre y octubre y que será proporcional a las horas trabajadas. En el caso de los empleadores, que muchas veces son hogares que hacen el esfuerzo de pedir la ayuda de alguien, va a haber un reembolso de hasta el 50% que se tramitará ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en los hogares que tengan ingresos de hasta 2 millones de pesos por mes. A los trabajadores...
Bueno, ahí lo escuchábamos al ministro de Economía haciendo un nuevo anuncio. ¿Vendrá otro en los próximos minutos, en la próxima media hora, en la próxima hora? No lo sabemos. Pero es importante porque la tensión, el drama que vivimos esta semana realmente generó mucha preocupación, alimentó de los peores fantasmas de nuestra historia reciente. Y quiero saber cómo lo viste vos y sobre todo cuánto ves de algo armado y cuánto ves de impacto de eso en un contexto más espontáneo. Mira, cuando empezó todo este hecatombe, digamos, sí. A nosotros mucho, tanto desde los sectores del Estado, de los gobiernos, de los diferentes partidos, como algunos medios, nos empezaron a preguntar qué es lo que estábamos viendo, qué es lo que estábamos sintiendo. En todo momento se vio que había como un accionar promovido por WhatsApp fundamentalmente, sí. Telegram y grupos de Facebook, que impulsaba a esto, a ir a los locales, sacar cosas, pero más de una lógica... ¿Impulsado por quiénes? ¿Tenemos alguna idea, alguna noción? No. Un actor anónimo. Es como, sí, son como actores... Sospechas podemos tener muchas, pero concretamente no sabemos. Sí. Concretamente yo no podría decir fue esto, fue aquello, fue aquello. Sí, lo que se veía es esto, grupo, sí. Con estas especies de troll que se le dice ahora, esos usuarios medio raros de diferentes redes sociales, impulsando esa movida, que calaban en algunos sectores marginales y que para mí había así una intención, tanto en la espectacularidad que se les dio televisivamente y en redes sociales, yo creo que había una intención, por lo menos de algunos sectores, de que eso crezca, digamos, o ver hasta dónde crecía. Era como esa cosa de tirar el primer cohete y ver después cómo explota lo que está alrededor, digamos. Sí. No vi que en las barriadas haya una volcada impresionante de vecinos y vecinas a ir a saquear. Se seguía manteniendo en un grupo pequeño de jóvenes, reducido, impulsado por esta lógica también medio de la película del Guasón, ¿viste? Esta cosa del caos y que se estaba transmitiendo en vivo y que había como una de esas sensaciones. Generar como un efecto contagio. A un efecto contagio que no fue tal. Pero a mí ahí sí lo que me preocupa es que en ese contexto estaban todos preocupados, como digo, sobre todo en el gobierno y en muchos lugares, cortando clavo con los dientes de los nervios de la situación que se te pase o no se te pase. Claro. Y de todas maneras haces este proceso de estirar lo más que podés las medidas concretas frente a una devaluación, porque concretamente existió esa devaluación. Es como a la pandemia tomaste medidas para la pandemia, a la guerra tomaste medidas para la guerra, hay una devaluación, tenés que tomar medidas para la devaluación. Claro. Que todo ese proceso haya generado toda esta angustia y este proceso, que después hayan salido estos robos y todo ese miedo se transforme en medida de acá a 3 meses, hace que en 3 meses vamos a estar pensando lo mismo, vamos a estar preguntándonos, van a estar llamando, ¿están viendo saqueo en algún barrio? ¿Están viendo alguna posibilidad de saqueo? Entonces, si vamos a continuar así, ahí es donde yo digo, el que gobierna tiene una responsabilidad más grande que la de ganar elecciones, y es la de tomar medidas concretas para quienes gobiernan. Después podrá ganar elecciones o no según cómo demuestre que va a defender los intereses de esa persona en el día a día, en el ejercicio de su poder político, en su poder del Estado. Entonces, ahí es donde yo creo que estas cosas es como, nos estamos acostumbrando a vivir en estados de exaltación, ¿viste? Permanente, y la política a responder de eso de una manera más o menos pasajera, que no deja pisos de fondo, o incluso cuando deja esos pisos de fondo, pues ponerle... Más allá de lo electoral, que si querés pues nos metemos, pero lo que digo es, pasó esto, pasó lo de los intentos de llamar a estos robos poblados en banda, llamarlos saqueos. Pasó todo ese caos y una de las cosas que anuncia el ministro de Economía en su carácter plenipotenciario es que habían tomado medidas y que le iban a sacar los planes, porque dijo planes, a quienes hayan estado involucrados en esos hechos. Yo lo que digo es, no sé cuántos que cobraban planes, como dice él, que puede ser el potenciar trabajo, la UH, no sé a cuál de los planes se refiere, participaron de este hecho. Primero, no tengo idea de ese número. Pero que hagas de eso una decisión política que se la tramita a todo el público, pareciera que estás queriendo adjudicarle al que tiene los planes, sea la UH, el potenciar trabajo o la tarjeta alimentar, le estás queriendo adjudicar
la responsabilidad de algo que, incluso en varias de las notas que he leído, hay más narco y hay más otras características atrás de estos hechos que la del trabajador cooperativizado cobrando un ingreso o una mamá cobrando un beneficio o lo que sea. Entonces, hay muchas esas dudas. cosas ahí es donde a mí me preocupa que siempre carguemos sobre la espalda de los últimos las movidas y la jugarreta política de los primeros. Porque es lo más parecido a... Digo, ¿cuántos fugadores escuchaste que van a ser quitados de algún beneficio por haberse fugado la plata del Fondo Mundial? 45.000 millones de dólares, que ahora está pidiendo una devaluación y que ahora está haciendo que los jubilados tengan que estar agradeciendo un bono y quizás un aumento. Bueno, ¿cuánto de eso? Ninguno. De estos, capaz que habrán encontrado a uno que cobraba algún tipo de plan y salen a decir, bueno, los que cobraban planes estuvieron saqueando, que además no eran saqueos, estuvieron robando, como lo estuvieron haciendo, le van a sacar su beneficio. ¿Por qué hacen eso? No lo entiendo. Quizás tiene que ver con esto de que nos avergüenzan algunas les avergüenzan algunas políticas de su propio gobierno, entonces por eso toman medidas de esta característica, que en vez de un bono como a todos los otros por los 3 meses, por 2. Por 2, digamos. Nico, ¿hizo algún tipo de rum, generó algún tipo de impacto este retraso que tuvieron estas medidas? Porque ya pasaron 2 semanas. En el medio del viaje a Washington, las medidas del Fondo Monetario Internacional, el fondo que finalmente se anunció, esta partida de 7.500 millones de dólares, y al mismo tiempo lo que tuvimos el viernes a la noche, ¿no? El anuncio del Staff Report, donde dice que Argentina tiene que ajustar aún más, que hay que subir las tarifas, que hay que contener las jubilaciones, utilizan ese término. Y además lo dijo la propia vocera del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Kristalina Georgieva, habló al respecto y dijo, todo bien, le dimos los 7.500 millones, pero muchachos, ustedes están para atrás, no aprobaron y tienen que seguir ajustando. Todo este escenario, todo este contexto, ¿qué genera? No, es que ahí es donde genera... Bueno, un poco se expresó, creo, en las elecciones, siendo la opción ganadora a la cual se volcó la sociedad para votar. Sí. Creo que genera un descreimiento en que el político está ocupando ese cargo para defender los intereses de un colectivo, sea el trabajador, sea el argentino o la argentina en general. Entonces, está generando una especie de descreimiento, de no confiar racionalmente en la política como el instrumento para solucionar los problemas de la gente. Qué fuerte. Y eso se convierte en votar candidatos que prometen un maná de dólares y oro y cuestiones irrealizables, pero que tiene más que ver con un rechazo fuerte de sectores sociales cada vez más amplio a lo que ha sido hasta ahora el status quo de la democracia, por lo menos desde el 2001 hasta acá, digamos. Creo que eso es lo que está pasando. Bien. ¿Y pensás que va a tener algún tipo de impacto político estas medidas, más allá del impacto en lo social que estuvimos conversando hasta recién? Porque me imagino una oposición que rápidamente va a salir a decir, plan platita, están haciendo campaña electoral. Sí, no, yo me imagino lo mismo. Mañana van a estar plan platita. Yo lo que creo es que ahí hay que hacer fuerte hincapié, como vos muy bien lo hiciste cuando anunciaste la medida, que no es plan platita, sino que es resarcimiento frente a una devaluación. Y creo que va a haber mucha discusión política en base, creo que también tiene que ver con que se hayan anunciado las medidas recortadas en redes sociales y que eso se pueda procesar, digamos, se pueda viralizar y se pueda procesar de alguna manera. Va a tener los dos efectos, una viralización a favor, una viralización en contra. Tiene que ver con esta nueva incorporación de las redes sociales a la política en su totalidad. Y espero que ahí tenga el temple este gobierno de pararse del lado de los trabajadores, sostener esta medida y tratar de buscar profundizar en alguna otra medida, porque yo reitero, quizá para los próximos 1 o 2 meses, o quizás hasta antes de las elecciones, esto dé alguna sensación de estabilidad en muchos argentinos y argentinas, pero las políticas tienen que empezarse un poquito más allá de eso. Y ocupar cargo en el Estado Nacional tiene que ver con una responsabilidad que excede esto, que excede lo de ganar una elección. Tenés que tomar decisiones para trascender como
como político en la Argentina, Sí. quienes han trascendido porque tomaron decisiones por su pueblo que fueron mucho más allá de su mandato y de su existencia corta en los meses preelectorales. Ustedes digamos. forman parte del Frente de Todos, de Unión por la Patria, pero sé al mismo tiempo que en general en los movimientos en los cuales trabajan no hay ningún tipo de condicionamiento político. Así que es probable que tengan compañeros que hayan votado a distintos espacios. ¿Tenés casos concretos? ¿Has conversado con compañeros de ustedes, conocidos, allegados, que hayan elegido otros espacios que no son Unión por la Patria? Fundamentalmente a Patricia Bullrich o a Javier Milei. Sí, hay algo fundamental que lo que decís, nosotros no obligamos a nadie a votar Claro, a nadie. por eso. Pero sí, ha habido votos. No es que tengo charla, tengo comentarios de que el hijo de tal o la hija de tal compañera o qué sé yo, votaron a Milei. He hablado con compañeros sin definir claramente a quién están votando, pero por cuestiones las que están diciendo Te das cuenta. que sospecho que votaron a Milei. Tengo que ir cerrando, Nico. Bien, eso, Bien. sí existe, Está. existe, creo que tiene que ver con eso, es con que hay muchos compañeros y compañeras y vecinos y vecinas de la Argentina que sienten que hoy la política, a pesar de que están más cerca de determinado candidato, han votado a otro por una cuestión de, Bien. como en el 2001, en las de medio término ponían una feta de salame, bueno, ahora ponen a un tipo que promete salud privada, educación privada y todas esas cuestiones que no sé por qué enamoran, pero enamoran. Creo que tiene que ver con cierto sentimiento de odio y de culpabilizar a uno sobre la existencia de otros, que esto de que el que está más abajo es más fácil de apretar que el que está más arriba, entonces concentremos los cañones con esas políticas que tienden a proteger al desprotegido y tratemos de aspirar todo a ser gente bañada en dólares y qué sé yo qué más. Nico, la verdad que es muy bueno que podamos conversar con esta tranquilidad, con esta profundidad sobre temas tan sensibles, tan preocupantes para sectores de la población que la verdad la están pasando mal. Así que te agradezco mucho por venir una vez más aquí. Muchas gracias como siempre por la invitación. Bien, nosotros en instantes vamos a seguir, tenemos mucha información. Ustedes saben que se acaban de tomar medidas importantes anunciadas por el ministro Sergio Massa, que se siguen anunciando igualmente en las redes sociales. Así que estamos al detalle, contándote todo lo que ocurre, cada una de las medidas que anunció el ministro de Economía. En minutos continuamos.